Organiza Club Náutico Román. Auspicia Municipalidad de Román. Bueno, estamos de vuelta para volver a hablar de un tema que nos interesa y mucho, que tiene que ver con la historia y tiene que ver fundamentalmente con la forestal. ¿Por qué volvemos a hablar? Porque hace unos días se publicó un nuevo libro que le dedica Alejandro Jasinski, periodista, historiador, que inclusive lo hemos tenido también aquí en los estudios de Cuarto Intermedio en alguna oportunidad, justo 10 años después de que publicara Revuelta Obrera y Masacre en la Forestal, publica El Encanto del Tanino. Lo tenemos en comunicación. Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo va? Buenas noches. ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Yo no te estoy escuchando. ¿Qué tal, Rodrigo? Buenas noches. ¿Cómo andan? Ahora sí, Ale. ¿Bien, vos? Bien, muy bien, por suerte. Bueno, me alegro. Ni bien nos enteramos de la edición y publicación, nos pusimos en contacto. Después tuvimos que coordinar concretamente en qué oportunidad podíamos tener esta charla y la estamos llevando a cabo ahora. Bueno, Ale, ¿por qué cuando empezás a escribir concretamente Masacre, Revuelta Obrera y Masacre en la Forestal, ¿ya tenías pensado este otro libro? ¿Es una segunda parte de aquello o no? ¿O te surgió, por ejemplo, como leía en realidad en la introducción, con aquella señora en la exposición que diste en Margarita, donde te empezaron a plantear ciertas cuestiones sobre la forestal y esa defensa de ciertas cuestiones? ¿Cómo nace este nuevo libro? Bueno, en primer lugar, sí, es una segunda parte. El libro nace porque de alguna manera se desprendía de la primera investigación. La primera investigación, recordemos, reconstruyó los hechos que partían de un inicio de sindicalización en el norte de Santa Fe, en los pueblos forestales que pertenecían a la empresa británica La Forestal. Reconstruía el conflicto durante 2 años y digamos, se detenía en lo que fue la rebelión y la masacre de enero de 1921, hace 100 años ya casi. Hace más de 100 años, sí, hace poquito festejamos, hicimos las conmemoraciones por el centenario. Claro. Pero bueno, este libro terminaba ahí y ahora la idea en su momento fue, bueno, ¿qué pasó después de la masacre? ¿Cómo se sobrevive una masacre? ¿Cómo se recompone un dominio, en este caso de la empresa? Porque la empresa estuvo 40 años más en el norte de Santa Fe, en el país. Entonces la pregunta un poco era esa, ¿no? ¿Qué pasa después de una violencia tan grande como se vivió? No solo de parte de la empresa, sino que el proceso conflictivo contenía una violencia muy grande. Bueno, y Obviamente, ahí te hago, Ale, está bueno eso, porque esa es también una de las preguntas que vos te hacés, ¿no? A la hora de encarar concretamente esta otra etapa. ¿Encontraste respuestas claras acerca de eso? ¿Cómo logró restablecer, si es que se restableció ese orden, la forestal, después concretamente de asesinar a cerca de 500 trabajadores? Bueno, También, sí. las cifras, claro, como siempre. Sí, el libro actual, que se llama El Encanto del Tanino, y desde ya que tiene un título provocador y que se complementa con su subtítulo que habla de la violencia empresarial, tiene que ver con justamente identificar cómo fue ese proceso de reconstrucción de un dominio, reconstrucción de lo que nosotros llamamos una hegemonía, es decir, cómo la empresa lograba o pretendía convencer a las familias obreras de quedarse en el terreno, de volver a comprometerse con la producción, con la empresa. Entonces, este nuevo libro recorre 20 años que van desde después de la masacre hasta la llegada del peronismo al país, digamos, y cómo se reorganizan los territorios políticamente hablando. Y corta ahí, ¿no? En el año 40 y pico, 44, 45. Y en esos 20 años, justamente lo que uno hace es pensar, porque el libro se nutre de dos fuentes. Una de lo que es el intento de reconstruir factualmente los hechos, se hace el trabajo con el pasado histórico que hacemos todos los historiadores,
Pero la otra fuente que alimenta el libro es la anécdota con la que yo un poco arranco en la introducción comentando, bueno, cómo se me reformularon las preguntas, porque yo iba a buscar un escenario de alguna manera de furia o de descontento, de conflictividad, después de la masacre, ¿no? De semejante hecho. Y lo que me encontré en realidad era que me faltaban fuentes que me indicaran esto. Y parecía que todo lo contrario, había cierta como normalización o estado de bienestar en los pueblos forestales. Y Ujú. eso es justamente lo que surge de algunas memorias que todavía están muy presentes hoy en el norte de Santa Fe, pero que tienen una raíz, ¿no? Y esta anécdota que yo cuento con la señora es porque la señora se paró después de la presentación que hicimos ya hace 10 años, como lo mencionaste antes, del primer libro, y ella manifestó estar en desacuerdo y negaba no solo la interpretación que uno hacía, sino las propias fuentes. Es decir, nosotros no vivimos como vivimos en esa época, como vos decís que vivimos en esa época. Y en esa circunstancia uno observaba de alguna manera una triple negación de las Sí. condiciones de vida, digamos, que esta señora decía que no haber experimentado. Y de hecho hay que decir algo, la señora no había vivido esa época, es decir, ella transmitía algo que le habían Ujú. transmitido también, y ahí Sí. uno habla de esas memorias que se van continuando en el tiempo. Negaba, por supuesto, la conflictividad, porque si no había malas condiciones, porque iba a haber conflictividad, y por lo tanto negaba la violencia empresarial, porque se concatenaba con los demás hechos, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahí o en ese momento pensé, bueno, hay que reformular las preguntas. Vamos a buscar otra cosa. Y lo que buscamos justamente es bucear en la génesis de esta memoria de la forestal benefactora, es decir, cómo la empresa construyó esa imagen de sí, que le gustó mucho mostrar al país, a los medios de comunicación, a la prensa escrita en aquel momento. Y bueno, el libro atraviesa un montón. Primero, que el libro no es una historia de la forestal, es una historia social de los pueblos forestales. Sí. Es decir, trata de recorrer los distintos pueblos a lo largo del tiempo, las distintas aristas, se mete con los lugares de entretenimiento de los obreros, con los lugares de recreación, de organización sindical, de la política, del trabajo dentro de las fábricas. Bueno, y de alguna manera recorremos así lo que llamamos el mundo de la forestal, que en realidad es el mundo de los pueblos forestales. Sí, una cosa es venderle la imagen, esta que vos estás contando, ¿no es cierto? Esta imagen lavada, edulcorada, si se quiere, para afuera, ¿no? Pero me imagino que es mucho más difícil en tu propio terruño. Digo, esta pregunta que vos te hacías, ¿cómo logró la forestal que muchas, pocas, no sé cuántas personas, pero de los distintos lugares donde estaba la forestal, estuvieran del lado concretamente del explotador y no del explotado? Bueno, dentro de eso, obviamente las empresas, y esto, la pregunta que se hace el libro, que tiene que ver con los procesos de construcción de consensos, con la manifestación de la violencia que siempre acompaña la construcción de los consensos, obviamente nos habla no solo de la forestal, sino de todo tipo de desarrollo empresarial con estas características que hoy existen en el país, en varios puntos del país, ¿no? Bueno, hace poquito hubo conflictividad en el norte de Santa Fe por un caso muy concreto, que es el de Vicentín, pero tenemos a Ingenio Ledesma en el norte de Santa Fe, tenemos a Aceitera Dehesa en Córdoba, hay un montón de emprendimientos de este tipo donde las empresas se preocupan por convencer a los trabajadores y a sus familias de pertenecer. Ahora, ese convencimiento siempre está moldeado por aspectos que hacen a la violencia, ¿no? Entonces, el libro trata de recorrer y de observar esa dinámica doble, ¿no? Del abrazo de contenedor y el abrazo represor, que se manifiestan, digamos, simultáneamente en distintos aspectos. Uno de los que más me ocupo por ahí en detallar, en describir, es el de los cierres de fábrica, ¿no? Lo que yo llamo el lockout o la mordaza del lockout, como se la mencionaba entonces. Y uno encuentra que en 20 años las fábricas de la forestal, estamos hablando de las fábricas específicamente para este periodo, de los pueblos de Tartagal, Villa Guillermina, Villa Ana y La Gallareta, ¿no? Sí. Y uno ve cómo van cerrando las fábricas por 2 meses o por 2 años, por un año, en distintos momentos. Y obviamente eso habla de una violencia, de una predisposición a someter, a condicionar
digamos, al trabajador y a su organización, porque después de los hechos de 1921, hay distintas experiencias de reorganización sindical antes del surgimiento del peronismo. Hay una, sobre todo, cuando Irigoyen, el dirigente radical, digamos, que tuvo su primera presidencia en 1916 y que asume una segunda presidencia nacional en 1928 y es derrocado con el primer golpe de la primera dictadura que sobreviene en 1930. Bueno, ahí hay una primera experiencia, un primer resurgir sindical, entonces yo con nombres y apellidos reconstruyo esa historia en Villa Guillermina, en Villa Ana, quiénes estaban, por qué protestaban, por qué volvían a reorganizarse. Y hay una segunda experiencia mucho mayor en 1936, ¿no? Y de la mano de eso vamos viendo las representaciones políticas, que en ese caso estaban los radicales populares, los radicales conservadores, el radicalismo popular encarnado en una figura muy emblemática para el norte de Santa Fe, como es la de Rogelio Lamasón, que ahí tratamos de reconstruir también cómo fueron esos últimos momentos donde lo asesinan en 1940. Y después, obviamente, cuando el sindicato apunta a obtener mayores derechos, como la ley de vacaciones pagas, ley de indemnización, hasta incluso obtener un convenio colectivo, todo esto en el periodo previo al peronismo, la empresa arremete nuevamente con todo y clausura la producción, cierra la producción. Entonces, bueno, estas dinámicas son parte de lo que reconstruyo, que al mismo tiempo que la empresa favorece un montón de actividades, trata de integrar a las familias obreras, al mismo tiempo está esta otra mano que está, digamos, sometiendo por el hambre, básicamente, ¿no? Al trabajador que se organiza. ¿A todos los trabajadores o la empresa decidió, te estoy preguntando en realidad para la nota, ya lo he leído en el libro, de alguna manera dividir a los empleados y había unos que recibían, si se quiere, mejores condiciones laborales que otros? Bueno, gran parte de las estrategias pasa por fragmentar al colectivo de los trabajadores, ¿no? Algún sector le da ciertos beneficios, a otro sector queda más relegado, si se quiere. Y acá tenés, en el mundo de la forestal siempre tenías dos grandes mundos, que era el mundo de los pueblos fabriles, donde estaban las fábricas, y el mundo de los obrajes, que queda relegado en este periodo a una mucho mayor explotación. Y dentro de los pueblos fabriles tenés a los empleados, por un lado, a los empleados de cuello, digamos, blanco, que hacen trabajos administrativos, atienden los comercios, atienden las casas o los locales de provisión, ¿no? Y después tenés a los obreros de fábrica, que también están divididos por tareas funcionales, los obreros de talleres, los obreros o los operarios de máquinas, si se quiere, y para todos ellos hay estrategias diferenciadas. Una de las más notables es la de crear espacios territoriales distintos para cada grupo de trabajador. Y allí es donde surgen, en los años 20, después de los hechos que relataban en el primer libro, surge ese proceso de segmentación que tiene que ver con la creación de los que se llaman pueblos nuevos, a diferencia de los que van a ser núcleos fabriles o pueblos reservados, ¿no? Y esto que por ahí, al oído del poblador, digamos, del norte de Santa Fe, le suena la idea de que están los pueblos nuevos, los pueblos reservados, la fábrica, los obrajes. Bueno, esto está reconstruido en el libro como parte de las estrategias de la empresa, ¿no? Ahora, una empresa concretamente llevando a cabo todo esto que vos estás contando, ¿sí? Que prácticamente, bueno, no digo nada nuevo, ¿no? Es un estado dentro de otro estado. ¿Podría haber llevado a cabo todo lo que llevó a cabo sin la, cuanto menos, connivencia del Estado provincial? Y el nacional, por supuesto. Y el nacional también, claro. Sí, sí, en ambos casos, porque también estaba involucrado, como era una empresa que exportaba, claro. Una empresa británica, bueno, el Estado Nacional tenía su incumbencia. No, por supuesto, y bueno, justamente uno de los apartados que también forman parte de este libro y que reconstruye es la dinámica de la relación de la empresa con otras empresas, con la propia industria del extracto del quebracho y con el Estado, ¿no? Con los estados. Cómo frente a un intento de aumentar un impuesto al latifundio, la empresa amenaza con el lockout, cómo, digamos, cercena la actividad de la competencia, le arma guerras de precios, arma pools comerciales. Decimos, la empresa es un monstruo, sí. ¿no? Es una empresa que tiene mucha capacidad
para desarrollar varias estrategias simultáneas y Ajá. enfrentar a distintos actores al mismo tiempo. 100 años Eh, después, ¿ves algunas prácticas que se repitan? Sí, por supuesto. Bueno, todo lo que tiene que ver con lo que uno llama vandalismo económico o delito político económico, si se quiere, tiene que ver justamente con todas las prácticas de las empresas que están reñidas con la legalidad vigente en determinado momento, ¿no? Y la forestal lo hacía, y hoy tenemos un montón de empresas grandes empresas sobre todo, que tienen ese tipo de capacidad de, digamos, andar por la cornisa de lo que es la legalidad, entonces se van para un lado, y tienen tanta capacidad económica y tanta posibilidad de movilizar incluso población en su defensa, como fue el caso de Vicentín, por supuesto. Ujú. Bueno, siempre está más allá de la legalidad las relaciones de poder, y la empresa de la forestal demostró eso, ¿no? Tanto es así que el libro termina en el 44 y bueno, obviamente falta una tercera parte que sería pensar el proceso que sobreviene entre lo que sería el peronismo y la salida Ajá. definitiva de la forestal. Ay, te me Eh, adelantaste. Te iba a preguntar concretamente eso, más allá de que uno entiende que todo historiador, o sea, tenés que ir haciendo como recortes, porque no podés abarcar todo, digamos, pero te iba a preguntar concretamente si acá estaba el cierre o en realidad cuando empezás a investigar y te metés tanto en un tema, porque está claro que estás sumamente compenetrado con el tema en cuestión, se lo puede dar por cerrado en algún momento o siempre como historiador sentís como que, pero me faltó encarar por acá, pero me faltó darle una vuelta de tuerca por acá? bueno, las puntos débiles del libro no te los voy a contar. Seguramente hay un montón de cosas que uno dice tendría que haber profundizado, tendría que haberle dado una vuelta más o No, pero extender un inclusive poco si más la querés, investigación. no, pero inclusive Ale, si querés salir del libro en particular y digo de tu rol como historiador, siempre uno queda Bueno, como, ¿no? Es el norte imposible. de Santa Fe tiene grandes temas y grandes periodos todavía sin investigar. O sea, hay un montón de investigaciones que se van realizando, que se fueron haciendo con el tiempo, pero aún así queda muchísimo por indagar y por preguntarse. Es un gran desafío, no solo abordar la historia del peronismo relacionado con la forestal, sino también qué pasó con las salidas, con los éxodos sociales. Ahí hay varios historiadores, colegas de la zona que Sí. están explorando esos caminos, que están haciendo investigación, que vienen haciendo investigación hace mucho, pero siempre hay mucho tema para investigar, y si no hay temas nuevos, aparecen nuevas perspectivas. Entonces tratar de investigar desde la historia de género o desde la cuestión más ecológica, Claro, digamos, siempre te siempre aparece, claro. que renuevan los temas que se investigan. Entonces hay mucho por investigar. Ahora, por ahí uno llama la atención en relación al periodo en que yo corto, que es el 40 y pico, 44, 43, no hay fronteras definidas, ¿no? Sí. Pero tiene que ver con que la forestal había desarrollado hasta ese momento, después de la rebelión y la masacre de 1921, la forestal inmediatamente va hacia África. Y las ganancias que habían generado, y esto sí es un tema de actualidad, las ganancias que habían generado durante 15, 20 años en el país, las empiezan a reinvertir en sus desarrollos de la misma industria, pero en África, ¿no? Van a Sudáfrica, van a Zimbabue, y en esos lugares, durante varios años, van desarrollando una producción al mismo tiempo que la industria del quebracho argentino, hasta que las condiciones le permiten decir que no va a estar más acá en el país, y liquida la industria del quebracho argentino, que queda herida de muerte hacia los años 50, pero que la decisión de salir del país la viene construyendo y la toma en este periodo en el que yo menciono, que tiene que ver con el inicio de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y con los cambios en las industrias que se van produciendo. La industria del cuero cae, que era la que proveía el mayor sustento de la industria, digamos, del tanino, de la forestal. Entonces, hay un montón de cambios que se van sucediendo, pero en ese territorio la forestal tenía tanto poder que básicamente decidió de forma, digamos, muy unilateral cómo salir del país, qué es lo que iba a pasar en la región. Entonces bloqueó también todo tipo de alternativas de reconversión productiva. Por eso la zona y la región entra en un periodo de crisis productiva, con Ujú. mucho éxodo social, con muchas familias que se van de la zona, cuando sabemos que eran
digamos, poblados muy grandes, ciudades. Villa Guillermina era una ciudad de 14.000 habitantes entre lo que era el núcleo urbano y toda la zona rural. Entonces, bueno, son historias de una región, pero que hacen a la historia de un país. Totalmente. Ale, gracias por el tiempo. Espero que no sea dentro de 10 años la tercera parte de La Forestal y del Tanino. Y cuando andes por acá, por supuesto, estás invitado, como siempre. Prontito vamos a hacer una presentación ahora en Rosario, la primera presentación del libro, y la intención es ir lo antes posible para Reconquista y para los pueblos de La Forestal. Efectivamente, la presentación en Los viejos Rosario, pueblos forestales. presentación en Rosario que va a ser el martes 8 de agosto. En la Feria Internacional del Libro, sí. Buenísimo. Ale, un abrazo. Gracias a vos, Rodrigo, un gran abrazo para todos. Gracias, saludo, buen libro. Allí estaba Alejandro Jasinski dialogando con nosotros sobre La Forestal, El encanto del Tanino se llama el libro, para quien esté interesado, está en las librerías, así que hacemos una pausa, la última, y venimos con lo más importante, lo que dé el tiempo, de lo que nos dijo María Aide Maggio, secretaria de Desarrollo Humano en la Municipalidad de Reconquista. 107, minibús, cocina centralizada, entre otros temas.